me salvó y me libró, con su sangre el precio pagó, fue su amor quien me compró. Y me dio la libertad, y me dio de su perdón, y me hizo su hijo. Mi vida hoy rindo ante ti, Señor, para adorarte. Y quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida y te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Señor, para adorarte. Quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida. Te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, son de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Mi Cristo, yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Buenas noches, amigos y hermanos. Qué bueno podernos ver después de la Semana Santa, que es una fecha en la cual recordamos la última semana que vivió Jesús hacia el Calvario. Y qué bueno es saber que para nosotros, los que creemos en el sacrificio de la cruz, en lo que hizo el Señor, es mucho más, o fue mucho más que una semana. Para nosotros eso es un acontecimiento que nos da un norte y prácticamente guía nuestra fe. La cruz no es cualquier cosa para nosotros. La cruz nos enseña lecciones fundamentales, primordiales, para todos aquellos que somos seguidores de Jesús. Y hoy queremos hablar algo de eso. Queremos estar conversando un poco y meditando en la palabra acerca de esto. Para ir introduciendo, quisiera que pensáramos que tiempo antes de que Jesús fuera a la cruz y muriera, cuando él apenas estaba dando a conocer a sus discípulos, quienes aún no entendían muy bien quién era él, aunque le estaban siguiendo, Pedro tuvo una tremenda revelación que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías que lo salvaría. Eso fue dado por el Espíritu Santo. Jesús le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre. Pero en ese mismo momento hay una contradicción, porque sus discípulos, y de manera especial Pedro, aunque se alegraron al saber que Jesús era su Salvador, el Mesías,
a la vez tuvieron como un sentimiento, yo diría que de decepción. ¿Por qué? Porque Jesús no se presentó como un Mesías guerrero, un Mesías que iba a venir a someter al imperio romano, que iba a aplastar a sus enemigos, sino que iba a ser un Mesías o un Salvador sufriente, que no iba a pelear con sus enemigos en un primer momento, sino que se iba a entregar a ellos y moriría. Aunque él también mencionó que iba a resucitar. Y esto parece que no lo escucharon muy bien los discípulos, lo olvidaron fácilmente. Vamos a leer un pasaje, Marcos 8, 27 al 31, que va a ser nuestro pasaje base. Vamos a leerlo para que podamos entender un poco esta historia. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces les dijo: ¿y vosotros? Preguntándoles a ellos: ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Los discípulos, cuando Jesús les hablaba de esto, ellos no esperaban un Salvador que fuese a pasar por semejantes penumbras y desolaciones. Por eso Pedro, quien había tenido la revelación de quién era Jesús, luego la embarra y él va y reprende a Jesús. Eso lo dice la Biblia. Y es ahí cuando Jesús tiene que ponerlo en su lugar, porque era necesario que el plan de Dios aconteciera y que Satanás no podría impedir ese plan, no podía estorbar. Voy a pasarme aquí un momento a Mateo y en la versión TLA para que entendamos un poco lo que pasó en esa escena con Pedro y Jesús. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo: esto no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás, vete, tú no lo entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Bueno, ahí Jesús le habló fuertemente a Pedro porque ese plan era necesario. Y Cristo en esta parte de la historia deja claro a todos sus discípulos que su plan era morir, padecer. Y bueno, el padecimiento que vivimos la semana pasada conmemorando, la cruz. Ellos no entendieron mucho acerca de lo que él estaba hablando, pero fueron comprendiéndolo poco a poco. Ya adentrándonos un poco más en la temática de hoy, es en esta parte donde la historia toma un giro interesante y nos introduce al tema que vamos a hablar hoy. Porque Jesús, después de hablar de su cruz, de su padecimiento y sufrimiento como Mesías Salvador, él se dirige a la multitud que le seguía en ese momento y hace como un cambio y deja claro otro mensaje para aquellos que debían seguirle y andar a su lado como discípulos. Él les deja un mensaje. Escuchemos. Sigamos la historia en Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esto es tremendo lo que Jesús
habla y el giro que toma esta historia. Él está hablando de su cruz, pero luego está hablando de la cruz de nosotros, la que deben tomar los que quieren seguirle. Y les digo esto, mis hermanos, porque hoy tomamos muy a la ligera el ser seguidores de Jesús. Hoy lo tomamos como algo de moda. Muchos lo toman como algo facilista, que es llegar a la iglesia sin ningún tipo de sacrificio a recibir las bendiciones que Dios tiene que darme a mí. Pero cuando vemos la historia en este pasaje, Jesús, después de hablar de la cruz, cambia la idea y hace énfasis y referencia a la cruz que deben llevar aquellos que decidan seguirle. Yo me imagino que nadie esperaba eso, porque ¿qué esperaban de un Mesías, de un profeta como Jesús? Esperaban tal vez prosperidad, bendiciones, tantas cosas. Pero Él les dice: tomen su cruz. ¿Y qué quería decir con esto Jesús? Tomar la cruz es ponerse en el lugar de la persona condenada que va camino a la ejecución. En la Palestina de la época de Jesús, este mensaje era muy claro y todos lo podían entender, porque esa Palestina que estaba siendo ocupada por los romanos, era muy claro ese panorama de poder ver a un hombre condenado, a un criminal, cargando su propia cruz hasta el lugar de su crucifixión. La crucifixión era una de las muertes más horripilantes de la época. ¿Por qué? Era una muerte cruel, era una muerte lenta y tortuosa. Algunos dicen que podía durar varias horas o incluso días, y la persona iba muriendo lentamente. Además, tenía una connotación de vergüenza, porque hacían escarnio público de la persona la cual iba a ser crucificada. A veces estaba semidesnuda o desnuda totalmente a la vista de todos. La cruz, cuando Jesús está hablando de esto, no es la cruz que nosotros nos imaginamos, que muchos llevan de adorno hoy en un collar, en una manilla. Nadie en esa época, en ese siglo primero, iba a usar una cruz como muchos la usan hoy, porque la cruz era un instrumento de ejecución pública. Para entenderlo un poquito hoy, aunque es difícil porque hoy los tiempos han cambiado, pero imagínese como uno llevar una silla eléctrica en todo lado siempre. Era terrible morir en la cruz, tan terrible que aún los ciudadanos romanos no padecían esta muerte. Esa muerte era una muerte exclusiva para los criminales, para los asesinos, para los esclavos que no tenían derechos y para los rebeldes. No cualquiera moría crucificado. Y Cristo, vemos aquí que está haciendo un llamado a todos. No solo a los 12 discípulos que ya lo empezaban a seguir, no, sino que se dirige a la multitud y les dice: el que me quiera seguir debe tomar su cruz. Un mensaje muy fuerte. Creo que no muchos estaban motivados con ese llamado a seguirle por ese alto precio que implicaba llevar la cruz. Hoy, mis hermanos, hablando del mensaje del día de hoy, debemos saber que este llamado y ese mensaje es también para nosotros. Si tú quieres ser cristiano, si tú quieres seguir al Señor, no basta con ir a la iglesia o asistir, participar de la alabanza y pedirle a Dios que te dé sus bendiciones. No podemos buscar de Jesús solamente los panes y los peces, porque es mucho más que eso. Debemos tomar nuestra cruz, porque seguir a Jesús también implica una cruz, no solamente las bendiciones. Una cruz es un llamado radical, morir para vivir. Esa es la lección que queremos meditar el día de hoy. Quiero que estén muy atentos. Vamos a hacerla en dos partes. Tal vez hoy hagamos una parte y dentro de 8 días haremos otra. Lo primero
que Jesús demanda a sus seguidores cuando habla de tomar la cruz es morir a mí mismo, morir al yo. Cuando yo veo este mensaje de Jesús, veo que no había otra forma más clara y profunda para ilustrar el significado de seguir a Cristo que la de llevar la cruz. No había otra forma. Uno quisiera que, bueno, Jesús lo hubiera acomodado, lo hubiera hecho de otra manera. No había otra forma. A veces nosotros hablamos lo radical que son los musulmanes, los extremistas, cómo se inmolan o aquellos terroristas que son suicidas. Y uno dice, uy, tremendo la radicalidad de esta gente, los extremos que llevan por su causa. Pero cuando vemos estas palabras de Jesús, cuando Él está hablando a la multitud, miren mis hermanos, convertirse en cristiano y en seguidor de Jesús implica un cambio tan radical, yo diría que igual o mayor que lo que esta gente, los que estamos hablando, hacen. Que no hay otra metáfora que la pueda describir tan bien, salvo en términos de muerte. Seguir a Jesús es tan radical como morir. Morir a la vieja vida de egocentrismo, donde reina el yo. Y ahí sí, poder resucitar a una nueva vida de santidad y de amor. Morir. No hay manera de rebajar las demandas de este texto. No hay manera. Tocaría cambiar el texto. No había otra forma bonita de decirlo. No se puede explicar de otra manera. Ser cristiano no es pasar al frente, al altar y decir, soy cristiano. No. Tampoco ir a la iglesia cada 8 días. Es ponerte en la cruz junto a Cristo. Es poner tu yo para que muera y sea ejecutado. ¿Quién está dispuesto a eso? ¿Quién está dispuesto a morir? Creo que este es un mensaje que, si usted le han predicado un evangelio que no incluye la muerte, a mí mismo le están vendiendo un evangelio falso. Porque eso fue lo primero que Jesús les dijo a sus discípulos. Los que quieren seguirme deben tomar la cruz. De seguro el apóstol Pablo, reflexionando en estas palabras de Jesús, escribió Gálatas 2:20, que quiero leerlo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué claro lo dice el apóstol Pablo. También en Gálatas, más adelantico, Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, ¿eres de Cristo? Pues mira, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han muerto en la cruz, así como Cristo lo hizo. Él se dirigía a la cruz y Él nos exige que nosotros como seguidores hagamos lo mismo. Nos dirijamos a la cruz para morir a nosotros mismos. Y esto, la verdad, es una lucha diaria. No es como que ya morí y ya. No. Cada día se levanta el yo. Cada día se levanta y quiere reinar el yo con su egoísmo, con su impaciencia, el yo con su orgullo, con su lujuria. Cada día se quiere levantar. Quisiera leer una frase de Martín Lutero muy apropiada para esto que estamos hablando. Él decía, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Ese es el seguidor de Jesús. Los que son de Cristo, aunque no son perfectos, son perfeccionados de día
en día. Estás muriendo de día en día para llegar a ser y andar como Él anduvo. Miren que cuando vamos a Lucas, que también está hablando de esta misma historia, Él agregó la expresión cada día al dicho de Jesús. Vamos a leerlo. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. Escuchaba un predicador que decía, voy a leérselo literal como él lo decía: con este llamado, el Señor nos está librando de nosotros mismos para que podamos andar y vivir en su libertad. Voy a repetírselo. Con este llamado, el llamado de tomar nuestra cruz, el morir, nos está librando de nosotros mismos para que podamos andar y vivir en su libertad. Mis hermanos, no hay peor enemigo que tú mismo. No hay peor enemigo que tu propio yo. Un yo sin Dios es un yo que va a ir directamente a la perdición. Morir a mí para vivir en Él. Ese es el llamado de Jesús cuando dice tomemos la cruz. Hay una segunda cosa a la cual quiero hablar hoy, y es que tomar nuestra cruz para seguirle es autonegación. Ahí lo hablaba en el texto. Negarse a sí mismo. En el versículo 35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Autonegación va muy ligado al punto anterior. Y esto implica o significa renunciar a lo que yo quiero. Renunciar a como yo lo veo, lo que a mí me parece, mi manera de ser feliz en esta vida, mi manera de hacer las cosas, por hacerlo a la manera de Dios. Eso significa negarte a ti mismo. No como tú lo piensas, sino como Dios lo piensa. No como tú lo haces, sino como Dios lo hace. El que cargaba la cruz, además de todo el castigo que esto implicaba, estaba mostrando al cargar esa cruz un sometimiento al dominio de Roma, o al menos así quería mostrarlo al tener que llevar la cruz. Se estaba sometiendo a Roma. Y asimismo Jesús demanda sumisión total de parte de sus seguidores. Una sumisión total. Ya no vivo para mí, sino que vivo para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya no vivo para mí. Y ahí está hablando el texto que si insistes a aferrarte a ti mismo, te niegas a soltarte y decides vivir solamente para ti, te vas a perder. Ese es el camino de la muerte. Ese no es el camino de la vida. Perder o dejar de un lado tus valores, intereses y deseos por seguir los valores, intereses y deseos de Cristo. Eso es autonegación. Dejar de querer vivir tu propia vida y vivir para Jesús. Ese es el verdadero discípulo. Eso es salvar tu vida, como dice el pasaje. Vivir para Él. Morir, negarte al amor a mí mismo por amar a Cristo por encima de todo. Y cuando yo le hablo del amor a mí mismo, esto tiene que ver con el tema que estamos hablando de autonegación, porque nos amamos mucho. Y no está mal en cierta proporción el amarnos, valorarnos, sí. Somos creación de Dios, sí. Pero también somos pecadores. También somos, dice la Biblia que no hay justo ni a un solo uno. Necesitamos a Cristo. Hoy vivimos en una cultura donde se resalta el amor hacia sí mismo de una manera desmedida y yo diría que desproporcionada.
No solamente estamos hablando de autoestima, hoy en el mundo en el que vivimos estamos hablando de que la gente debe estimarse tanto, a tal punto, que el ser humano a veces se vuelve un pequeño Dios. Un pequeño Dios que quiere todo para él, que quiere saciarse él mismo, que no importa el costo, no importa por a quién tenga que aplastar, por quién tenga que pasarle encima, quién me tenga que llevar por delante. Lo que importa soy yo. Es lo que yo quiero, es lo que yo siento. Hoy vivimos en una cultura que resalta eso. Y aquí lo que Jesús está hablando es todo lo contrario. Es seguirlo a Él, andar por donde Él quería y hacer lo que Él hacía. Eso es lo que el Señor nos está hablando. No se trata de que Dios tenga que hacer lo que yo quiero, sino que yo hago lo que Él quiere. Escucha muy bien. Dios no va a hacer lo que tú quieres. Yo voy a hacer lo que Dios quiere. Eso es negarme a mí mismo. Su voluntad y no la mía. Hoy en la psicología humanista se habla mucho de la autorrealización personal, lo cual es interesante y muy prometedor para aquellos que quieren superarse, que quieren lograr metas, que quieren lograr ser felices en este mundo. No hay nada malo en eso en sí. Sin embargo, y lo pongo en letras mayúsculas, hay un hilo muy delgado en el cual todo esto en algún momento saca a relucir nuestra vida egocéntrica, nuestro orgullo, nuestros logros personales y nuestra vanagloria, donde Dios no tiene nada que hacer ahí. En este punto es donde Jesús nos llama a negarnos a nuestra propia vida si fuese necesario, por causa del Evangelio. No importa el costo, no importa lo que cueste, importa más Dios que los logros, importa más Dios y el camino de la vida eterna que el camino que nos pueda ofrecer este mundo. En el Evangelio lo que podemos ver es que aún nuestros sueños, aspiraciones y demás deben estar sometidos a la obediencia de Dios, sabiendo que Él es el dueño de todo. Todo es por Él y para Él. Todo lo que tú hagas en esta vida no es para ti mismo, si eres discípulo de Jesús, sino que es para su gloria, no para la tuya. Ese es un tema muy profundo y quiero decirle que este no es un mensaje muy popular para aquel que desea hacer su voluntad y nada más que su voluntad. Ese es un mensaje para ellos, para aquellos que desean hacer lo de Dios, no lo mío. No es muy popular. De hecho, el mensaje de Jesús no ha cambiado ni se va a adaptar al mundo para que sea más bonito. Nunca lo fue, y en este tiempo no era popular lo que Jesús estaba diciendo, tomar la cruz, negarme a mí mismo. Pero ese era el mensaje del cielo. Ese era el mensaje de la voluntad de Dios para la humanidad. Su mensaje de autonegación implica que debemos estar dispuestos a perder nuestra vida por causa del Evangelio de Cristo. No porque nuestra vida no tenga mucho valor, de hecho el Señor murió por nosotros, porque éramos valiosos para Él, sino que no hay nada que pueda compararse a lo que ganamos con Cristo. Entonces, si yo niego mi vida y me niego a cualquier cosa, es porque lo que tengo en Cristo es mucho más. Lo que tengo en Cristo no lo puede pagar esta vida temporal aquí en la tierra. Lo que tengo en Cristo va mucho más allá de lo que pueden ver mis propios ojos. Tomar la decisión de seguirlo a Él, arrepentirnos y acudir a su gracia. Arrepentirnos humildemente, eso es negarse a sí mismo, en vez de vivir egoístamente y llevar una vida de pecado. Él quiere que dejemos de tratar de controlar nuestro propio destino y nos sometamos a su dirección.
a su dirección, no a nuestra dirección. Acuérdese que hay un proverbio que dice: hay camino que para el hombre parece derecho, pero su fin es un camino de muerte, es un abismo. Entonces es mejor someternos a Él que vivir como nosotros pensamos. Quiero leer una frase refiriéndose a Dios como el Creador. Él sabe mejor que nosotros en qué consiste la vida verdaderamente. Él desea que nos sometamos a Él y renunciemos a nuestra determinación de querer tener el control. Miren, la parte B del pasaje que leímos, el versículo 36, dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí está claro, mis hermanos, tratamos de entender un poco más este mensaje, que la verdad no es fácil de masticar, fácil de entender, más en nuestra humanidad, donde quien reina a veces somos nosotros mismos, nuestro yo. Muchas personas se pasan la vida tratando de adquirir cosas materiales. Sin embargo, Jesús está enseñando aquí que el mundo valora los bienes materiales, la posesión social, el poder, el estatus, pero al fin y al cabo esto no vale nada. Eso es lo que Jesús está enseñando. Eso no vale nada comparado a hacer su voluntad, a vivir la vida que Él quiere que vivamos y morir a la vida de nuestro yo. Todo lo que poseamos en la tierra es temporal. Y aquí Jesús está haciendo una exageración, porque Él está diciendo: aun si tú tuvieras todos los tesoros del mundo, no podrías ofrecerlo a cambio de lo realmente importante, que es tu alma con Dios, es tu salvación. Nada de lo que tú puedas tener acá, por ahí dicen: no hay un entierro con trasteo, porque nada te podrás llevar. Alguna vez escuchaba a un hombre que trabajaba en la morgue, y él era aquí en Cali, y él organizaba a los muerticos. Y una de las cosas que le estaban preguntando, que si alguien lo había asustado en algún momento, le había pasado algo. Él dijo: nunca me ha asustado nada, nunca he visto nada, pero sí me he dado cuenta de una cosa, y es que aquí llega gente de todos los estratos sociales, con mucho dinero y con nada, y la verdad es que todos aquí en esta morgue son iguales. Su sangre es igual. No todos por dentro tienen lo mismo, porque eso finalmente es lo que somos. Uno podría llegar a tener una vida placentera si logras conseguir, como dicen por ahí, casa, carro y beca. Podrías vivir cómodamente, placenteramente. Sin embargo, al final nos daremos cuenta que esto es una vida hueca, una vida vacía. El que quiera vivir para esto y en función de esto se perderá. Pero el que se niegue y viva en función de Cristo, ya sea que tengas eso también, pero no vives en función de eso, ganará su vida. Y si en algún momento toca dejar muchas de esas cosas por seguirlo a Él, valdrá la pena. Mire, hay mucha gente hoy en nuestro contexto, muchos ricos y famosos, que tienen de todo, materialmente hablando, pero están en depresión, están viviendo una vida sin sentido, se drogan, cada vez buscan un placer mayor, unos excesos, porque no encuentran un sentido de la vida. Y aquí Jesús lo que está diciendo es que si quieres encontrar un verdadero sentido de la vida, no es haciendo lo que tú quieres, como tú quieres, aferrándote a la vida que quieres vivir, no, sino muriendo a esta vida y viviendo para Dios, cueste lo que cueste. Si te toca morir, a lo que tengas que morir. El llamado es a que dejes de desperdiciar tu vida viviendo para lo que nunca podrá darte una verdadera satisfacción, y puedas vivir la vida en abundancia que solamente da el Señor si le sigues y le pones en primer lugar. Sería estúpido
ganar todo el mundo, todo en esta tierra y perder tu alma porque te afanaste tanto por ganar el mundo. Lo más importante es tu alma, tu vida con Dios. Quiero terminar con un caso de un hombre que estábamos atendiendo en algún momento. Tenía dinero, tenía posesiones, tenía poder político, entre otros. Y recuerdo que cuando estábamos hablando con él estaba perdiendo a su familia por muchas situaciones en las cuales él estaba envuelto. Él estaba viviendo en función del dinero, del poder, tantas cosas. Y hablando con él, en algún momento le dijimos: si quieres seguir a Jesús, esto te va a costar. Tienes que pagar un precio. Y tal vez ese precio que tengas que pagar es tener que dejar algunas de esas cosas. Porque si sigues en ese mundo donde estás envuelto, te vas a perder. Vas a perder tu familia. Y peor aún, vas a perder tu vida. Vas a perder la eternidad con Dios. Era tan atractivo el estatus, tan atractivo el poder, la satisfacción que le daba esta vida con todo lo que él tenía, que finalmente él decidió no renunciar a esto. Y perdió su familia, que es tremendo. Perdió su relación con su esposa, que es tremendo. Pero peor aún, perdió la relación con Dios. Mis hermanos, esto es algo muy profundo, que la verdad vamos a seguirlo meditando dentro de 8 días. Y dentro de 8 días voy a tocar un aspecto muy importante en esto, que es la renuncia a muchas cosas, pero también el sufrimiento. El sufrimiento es algo que no nos gusta y es algo que realmente nos cuesta, porque es que la cruz, el morir, requiere sufrimiento. Jesús sufrió. Ya hablaremos de eso dentro de 8 días y profundizaremos un poco, porque ese fue el llamado a sus seguidores. Por lo pronto, recordemos lo visto el día de hoy. Morir a mí mismo, al yo. Que no viva yo, sino que viva Cristo. Niégate a ti mismo. Haz su voluntad y no la mía. Vamos a orar en esta hora, sellando esta palabra. Claro que tiene un precio seguir a Cristo. No es solamente venir a la iglesia a calentar banca. Eso lo puede hacer cualquier impío, cualquier persona que no tiene nada que ver con Dios y quiere escuchar o quiere venir por una bendición o por un milagrito. A mí me han contado mucha gente que anda en muy malos pasos viene a la iglesia para pedir la bendición. Aquí en la iglesia llegan muchos con, lo he visto, lo sé por conocimiento propio, no porque alguien me lo haya dicho. Hay hombres que vienen aquí con la moza para que el Señor les bendiga su relación. Eso no es seguir a Cristo. Eso no es seguir a Cristo. Eso es venir a calentar banca y sentarse ahí a escuchar algo. Pero el verdadero seguidor, como dice la lección del día de hoy, debe tomar la cruz, morir al yo, negarme a mí mismo para hacer su voluntad. Cierra tus ojos ahí. Si tú realmente hoy quieres seguir a Jesús, vivimos una Semana Santa, vivíamos la cruz de Cristo. Recuerda que Él dejó un mensaje muy claro también para sus seguidores. Y es que nosotros también debíamos tomar esa cruz. Recuerdo esos pasajes de Pablo una vez más que mencioné ahora. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Seguramente tu carne se quiere levantar y te quiere atraer hacia lo que tú quisieras, hacia lo que tú deseas.
Pero si tú eres de Cristo, cada día levantarte, vas de rodillas al madero, a morir, a dejar ese yo ahí y que sea Él. Que no sea yo con mi mal genio, yo con mi impaciencia, sino que seas tú con tu paciencia, con tu espíritu dentro de mí. Cada día. Hoy la pregunta del Señor ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Quieres tomar la cruz y seguirle? ¿Vas a tomar la cruz y le vas a seguir? ¿O vas a ser como muchos que al escuchar ese mensaje de Jesús, ellos lo obviaron y solamente fueron por los panes y los peces? Dice la Biblia que muchos al escuchar los primeros mensajes de Jesús dejaron de seguirle y dejaron de ser sus discípulos porque no querían pagar un precio que implicaba el seguirle. En 8 días hablaremos un poco más de este precio tan grande que tiene que ver con el sufrimiento y otras cosas. Dile al Señor: quiero seguirte. No quiero solamente ir a la iglesia. No quiero solamente cantar y pasar un tiempo bonito. Quiero seguirte, cueste lo que cueste. Es muy fácil decirlo, pero hacerlo tiene un costo. ¿Estás dispuesto? Como le decíamos a este hombre que te estaba hablando ahora, nosotros le dijimos a él: ¿estás dispuesto a dejar esto y esto y esto por seguir a Cristo? Él no estuvo dispuesto y hoy está dirigiéndose hacia la perdición eterna, además de las cosas lindas que ha perdido en esta vida. Tiene mucho dinero, mucho éxito en lo laboral, en lo que muchos aquí hoy vemos como éxito en el mundo, pero está perdiendo su alma y está perdiendo su hogar, su familia, tantas cosas. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Dile: Señor, quiero correr en pos de ti. Quiero seguirte donde tú vayas. Quiero andar como tú anduviste. Quiero pensar como tú piensas. Quiero que mis motivaciones, mis intereses trasciendan más allá de lo que yo quiero y vayan hacia lo que tú quieres, lo que tú deseas. Muchas gracias, Dios. Sella esta palabra hoy en nuestros corazones, que podamos meditarla, que podamos ponerla por obra también. Muchas gracias, Dios. Quedamos en tus manos, en tu dirección, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Medita esta palabra, compártela si crees que puede ser de bendición para alguien. Y mis hermanos, nos vemos este fin de semana en la iglesia, si Dios lo permite, con Nazareno Kids online. Las celebraciones son online, pero también ya estamos aquí presenciales 100% en la iglesia, y es una bendición podernos reunir como cuerpo de Cristo. Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Chao.